Estamos para 90min.com con Ángel Capa. Ángel, bueno, antes que nada agradecerte por tomarte esta molestia, esta deferencia con nosotros. Y bueno, ¿cómo te encontrás en estos días allá por España? Bueno, estoy en casa, como ya saben, confinado y bueno, tratando de pasar lo mejor posible esta circunstancia mundial y yo no diría inesperada porque creo que ya se había anunciado en algunos sitios, pero que las autoridades del mundo no le dieron importancia, ¿no? Bueno, estamos esperando que pase y ya te digo, tratando de pasarlo lo mejor posible. Uh-huh. Con respecto a esto que usted hacía mención del tema de la pandemia, del coronavirus, imaginamos seguramente a partir de ahora un mercado europeo un poco más austero de lo común, sin pases que son con montos irrisorios, por así decir, para lo que es la economía mundial. ¿Usted imagina que seguramente la situación en el mercado europeo y también en el sudamericano será esa? Y sí, naturalmente, porque el mundo se paró ya hace más de un mes y por lo tanto, claro que la economía va a sufrir muchísimo. Pero cuando nos hablan de economía, generalmente se olvidan de la gente. Lo que peor la van a pasar va a ser la gente. Acá se está hablando, en España, están amenazando con que va a haber otra vez un 20% de desocupación. Y eso es una enorme cantidad de gente sin trabajo y sin medios de vida, porque las grandes empresas siempre tienen alguna posibilidad de subsistir. Y si no es las grandes empresas, los grandes empresarios. En cambio, los trabajadores normalmente no tienen otra cosa que su fuerza de trabajo. Uh-huh. Yendo a lo que es el plano futbolístico, obviamente, y es lo que me imagino que a usted más le gustará debatir, hoy por hoy, ¿cuál cree que es el mejor equipo de Europa? Porque vimos, por ejemplo, un Liverpool que venía en un buen andar futbolístico, por lo menos el año pasado, y este año comenzó por ahí con algún traspié. Por ejemplo, tuvo el traspié de la Champions contra el Atlético del Cholo Simeone. ¿Cuál es el mejor equipo para usted? Según el criterio que uno tenga, si tiene el criterio de los resultados es una cosa, si tiene el criterio del juego es otra. Yo siempre tengo el criterio de cómo juegan los equipos de acuerdo a mi gusto. Y para mí el mejor equipo es el Manchester City con muchísima diferencia. Pero bueno, eso ya te digo que depende del criterio que uno tenga para juzgar, ¿no? Para medir. Uh-huh. Hablaba justamente del criterio, y a mí se me viene a la cabeza, siendo un joven, que ya me parece añeja, por así decir, la discusión entre el ganar como sea y el jugar lindo, ¿no? Estas dos escuelas supuestas que existen en el fútbol argentino, el menotismo contra el bilardismo. ¿No cree que ya pasó un poco de moda esa discusión? No, nunca va a pasar de moda porque hay dos criterios, no solamente de cómo se interpreta el fútbol, sino de cómo a uno le gusta vivir. Los valores predominantes dicen que el mundo se divide en ganadores y perdedores. El ganador es el que tiene mucha plata, el que tiene un auto mejor que el otro, el que tiene varias propiedades, ese es el ganador. Y el perdedor sería aquel que se dedica a otra cosa en la vida, ¿no? Que no le interesan esos valores. Y entonces yo no tengo ese criterio, ¿no? Futbolísticamente es lo mismo. Es decir, es ganar, lo único importante, o es jugar y además ganar. Porque ganar se sobreentiende. Eso, si es una competencia, vos querés ganar. Ahora, ¿cómo querés ganar? Hay una frase que dice, yo quiero ganar como sea. Que nadie rasca un poquito, porque si vos rascás, decís, ¿qué quiere decir? No se sabe lo que quiere decir. Y otro que dicen, yo quiero ganar, por supuesto, pero no de cualquier manera, como dijo Iniesta. A mí me enseñaron a ganar, pero no de cualquier manera. Ganar jugando bien, ganar mereciéndolo. Entonces, bueno, ahí está, esa discusión va a ser permanente. Lo que no es permanente son los nombres. Se le pone menotismo, bilardismo, se le pone Guardiola, Mourinho, se le va a poner 1000 nombres. Pero esas son dos maneras de encarar el fútbol y de encarar la vida. Y eso va a continuar, ¿no? Siguiendo esta línea, hay dos jugadores por ahí que son
exponentes hoy por hoy a nivel mundial, y hace 10 años que lo vienen siendo, como lo son Messi y Cristiano Ronaldo, y que seguramente el día que ellos se retiren del fútbol van a dejar un gran vacío. Ahora, hoy por hoy, ¿se ve alguno que pueda llegar a reemplazar a estos jugadores? O sea, que puedan tener ese trabajo que tiene Cristiano Ronaldo de esforzarse cada día más por mejorar, o el caso de Messi, que parece ser un talento innato como el de pocos. Bueno, primero que han dejado un vacío, vamos a arrancar de la época de Di Stéfano, si querés. También antes han dejado un vacío Pedernera, nuestro fútbol, Moreno, Sastre antes todavía, después Di Stéfano, después Mario Kempe, Pasarela, Federico Sacchi, mirá toda la gente que dejó un vacío. Y sin embargo siguen apareciendo jugadores, naturalmente. Cuando se vayan estos dos jugadores, serán otros dos grandes jugadores, aunque son distintos, ¿no? Cristiano Ronaldo yo lo pondría en la lista de los grandes goleadores, de los goleadores envidiables. Y Messi es otra cosa, Messi es un jugador completo, que además hace los mismos goles que Cristiano Ronaldo o más. Bueno, pero cuando se vayan esos dos jugadores, seguirán apareciendo otros jugadores, naturalmente. En eso, cuando se retiró Pelé, pensábamos que el fútbol se terminaba. Cuando se retiró Cruyff, pensábamos que ya no había más. Después apareció Maradona y pensamos, bueno, ahora sí que ya se terminó. Y ahora aparece Messi y decimos, bueno, cuando se termina el fútbol. Y no es así, siempre aparecerán jugadores, aunque naturalmente, para que aparezca un goleador tan implacable como Cristiano Ronaldo, o un jugador tan imaginativo, tan creativo y tan maravilloso como Messi, pasarán algunos años, naturalmente. Pero no te olvides que también se fueron Iniesta y Xavi, otros grandísimos volantes de los mejores que yo he visto en mi vida, ¿no? A usted que le encanta lo que es el buen fútbol, el fútbol vistoso me refiero, y que lo ha tratado de mostrar obviamente en todos sus equipos. Recuerdo cuando yo era un poco más chico el Huracán del 2009, que a mí era un equipo que me encantaba, pero digo, hablaba recién de Xavi, Iniesta, jugadores con buen pie, con buen manejo del balón, con visión. Y acá llegándolo al fútbol argentino, por ahí el último que encontramos en ese eslabón es Juan Román Riquelme, ¿no? Ahora, ¿por qué no desde el fútbol argentino no se fomenta ese tipo de jugadores? Se ha empezado a jugar por ahí con otro sistema táctico que no permite esa pausa, ese pensar, ¿no? ¿Usted qué cree con respecto a esto? Bueno, que no hay un solo factor, hay muchas cosas, ¿no? Entre otras, que el fútbol argentino se convirtió en una vidriera para vender jugadores hace muchísimos años. Entonces, el jugador se va antes de completar su formación. Y claro, como yo estaba viendo, porque ahora, fíjate que en este confinamiento empiezo a ver partidos viejos, ¿no? En los 80 vi un partido, bueno, vi varios, pero en River estaba Pasarela, Tarantini, Filiol, Kempes, en Boca estaba Brindisi, Maradona, yo qué sé, estaba infinidad de jugadores. En Independiente estaba Bocchini, Marangoni, bueno, y ahora decime quién hay. ¿Por qué no hay jugadores? Porque se venden, si hacen 2 goles ya está afuera, y si hacen 3 pases seguidos también ya están afuera. Entonces es imposible tener espejos. ¿A quién mira el jugador que sale? Si no hay nadie. Los jugadores se ven por televisión. Es decir, Messi se fue cuando tenía 12 años o 13 años, no me acuerdo. El chico este que es de Bahía Blanca, el delantero... Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, ¿qué edad tenía cuando se fue? Todavía no estaba hecho. Yo qué sé. El Pipa Higuaín se fue cuando tenía 17, 18 años, el Pipita Higuaín. Agüero lo mismo. Entonces es imposible. Es un vaciamiento de jugadores de tal forma, tan escandalosa, que no hay manera. Pastore, vos que hablabas de ese Huracán, se fue también, jugó 6 meses en primera división, continuado, y se terminó. Y tengo una anécdota. Yo tengo un amigo, Felipe Viñambres, que jugaba en el Tenerife, cuando yo estaba trabajando en el Tenerife, y era secretario técnico en ese momento del Rayo Vallecano, ahora del Celta de Vigo, y vio el partido por televisión, el primer partido que yo dirigí Huracán contra River,
en el Monumental, que salimos 3-3. Ganaba Huracán 3-0 en el primer tiempo. Bueno, y Pastore tuvo una actuación enorme. Un tiempo, porque después hicieron un foul terrible, se tuvo que ir de la cancha, ¿no? Me llama por teléfono, yo estaba en Argentina, naturalmente, me llama Felipe Miñambres y me dice, Ángel, ¿quién es ese chico, Pastore? Ya lo estaban mirando, Claro. con 45 minutos de primera división. Entonces yo le dije, escuchame, Felipe, por favor, déjamelo un ratito. Bueno, eso es el fútbol argentino. Eso es uno de los factores principales. No hay manera de tener un equipo que dure 3 años, que es lo mínimo que podés pretender en un equipo. El mismo River ahora le cambian jugadores permanentemente. Se fue el Piti Martínez, se fue qué sé yo cuántos jugadores del River hace 10 minutos. Entonces yo creo que ese es uno de los factores. El otro es la formación de los jugadores. Naturalmente, una vez yo estaba en Huracán y me dijeron que había un chico en Huracán en las inferiores que lo vaya a ver, chico que tendría 12 años, chico de 10, 12 años. Y yo fui, pero resulta que cuando hacían calentamiento, no los jugadores de Huracán, los jugadores del otro equipo, había pesas. Entonces los chicos de 10 años, 12 años, no me acuerdo cuántos tendrían, corrían de un lado y volvían. Cuando volvían tenía que levantar las pesas, haciendo calentamiento. ¿Sabes qué? Me fui a mi casa. Dije, no, esto es una barbaridad tan grande que yo no la soporto. Entonces, se trata de ayudar al jugador a favor del buen juego. Se trata de que la formación del jugador deje de lado las pesas, deje de lado correr, deje de lado la montaña, deje de lado los abdominales para que el jugador juegue con la pelota y se vaya formando en el amor a la pelota y en el amor al juego. También eso es otro de los factores, ¿no? O sea, ¿usted cree que por ahí se ha transformado el fútbol de lo táctico? O sea, me refiero a los atributos innatos que puede tener un futbolista, técnicos, me imagino, y se ha transformado puramente en algo de velocidad, en algo puramente físico. No, todavía no. Todavía hay equipos que tratan de jugar al fútbol, pero siempre hubo lo táctico. Lo táctico existió siempre. Hay un libro que lo firma Peuchele, que dicen que lo escribió Dante Panzeri, donde habla él de cómo ubicaba a los jugadores, de cómo en determinados partidos le decía a un jugador, mirá, tirate sobre la derecha. Siempre existió lo táctico, porque desde que el fútbol se juega en una cancha con 11, tenés que tener orden, tenés que tener cierto orden. Lo que pasa que ese orden, digamos, es un orden para la libertad o un orden para la represión, igual que en la sociedad. Entonces, claro, hay órdenes que le permiten al jugador desarrollar todo lo que tiene, y hay otros que no, que lo limitan al jugador. Entonces el jugador también se va acostumbrando a obedecer a lo que dice el técnico, ¿no? Y bueno, y ahí pierde gran parte de su creatividad. Y el fútbol es riesgo, es creatividad, es talento, y después es un montón de cosas también. El orden como punto de partida, ¿no? Con respecto a la pandemia también que se está sufriendo en el mundo entero, digo, el tema del salario del jugador, porque según usted había dicho en muchas entrevistas, el jugador de alguna forma, el protagonista del fútbol, termina siendo un esclavo de este sistema capitalista y que finalmente una pequeña porción de lo que es el fútbol y lo que deja en rédito económico termina siendo justamente el protagonista, y el resto termina siendo todo de empresarios o de distintos magnates que se asocian también a las cuestiones ligadas al fútbol. Digo, ¿usted está de acuerdo con que el jugador baje su salario como para abastecer otro rubro dentro de un club? ¿O cree que debería hacerse cargo otro tipo de dirigentes, otro tipo de personas? Bueno, es evidente que hay jugadores que ganan, qué sé yo, 40 millones de euros por año. Bueno, no le pasa nada si se baja al 10% o el 12% para que cobren los empleados del club, como hicieron los jugadores del Barcelona, por ejemplo. Dijeron, bueno, nosotros estamos de acuerdo en la medida en que ese dinero sirva para que los empleados del club, que ganan un sueldo mínimo, que ganan 1.500, 2.000 euros por mes, pues puedan cobrar. Porque es cierto que los clubes en este momento no tienen ingresos.
Entonces, bueno, es una situación complicada. Pero hay otros clubes que el jugador gana para comer. Entonces, ¿a dónde se va a bajar el salario? Entonces, eso hay que ver quién se puede bajar el salario y quién no. Y la cuestión es que el club se pueda mantener y que los empleados, no solamente los jugadores, sino que los empleados, el utilero, el masajista, el señor que cuida el césped, todo eso también puedan vivir, puedan seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Yendo un poco al fútbol argentino, y usted antes hablaba de Gallardo y el equipo de River, del equipo que hoy vemos en River, que por ahí deslucido por las últimas 3 fechas de la Superliga, en la que le costó y finalmente termina no pudiendo ganar la Superliga, no digo perdiendo, ¿no? Digo, no pude llegar a ese logro, jugando relativamente bien igualmente, ¿no? Más allá del equipo que a uno le toque ser, que eso queda afuera de contexto en este caso, pero digo, ¿este River es el mejor River que se ha visto en toda la historia para usted? Uy, no. La historia, si me vas a perdonar, los jóvenes tienen ese defecto de decir lo mejor de la historia. ¿Hasta cuándo viste vos, por ejemplo, que vos sos joven, cuál fue el año que empezaste a ver fútbol? Bueno, yo en mi caso nací en el año 97. La historia Y, tuya empieza en qué año. y más o menos, claro, en el año 2000, 2002, 2003. La historia He es visto otros equipos que por ahí tuvieron mayor, en mis inicios digo, ¿no? Que tuvieron mayor auge, por así decir, como el caso de Boca. no es una acusación, ¿eh? Te quiero No, decir no, que no, cada no. uno, la historia mía tiene un límite, es decir, todo lo que yo vi. Yo no vi la máquina de River, yo no vi Independiente de Maril de la Mata, Arico, Sastre y Zorrilla, no lo vi. Y hablan maravillas de esos equipos. Entonces, cuando uno habla de la historia, es decir, vos no viste el River, el River que no salió campeón, el River que jugaba Armindo Nega, Artime, Ramos Delgado, que era un equipazo. Tampoco viste el equipo que cuando jugaba Pasarela, Luque, Ortiz, tampoco lo viste. Yo sí lo vi, bueno, porque yo sí que tengo más años que vos. Ni cerca este equipo de River es el mejor de la historia. Cuando jugaba Aymar, Saviola, el mismo Gallardo, con Francescoli, eran muy superior a este River. Ahora, este River es el mejor en este momento, posiblemente, porque yo hablo sin ver, porque yo no veo ahora fútbol argentino muy poco. Actualmente es el mejor del fútbol argentino y tal vez ha sido el mejor de los últimos 5 años, vamos a poner. Por poner una fecha. Pero la historia de River es enorme. La historia de River es grandiosa. Nada que ver este equipo con los grandes equipos de River de la historia, ¿no? Bueno, ni ninguno, pero no es el menoscabo de este equipo. Estamos hablando recién de que los equipos se vacían de jugadores, entonces naturalmente River hace lo que puede con los jugadores que puede. Antes vos fijate quién estaba en River. Estaba Aymar, estaba Saviola, estaba Placente, estaba Sorín, y todo eso estamos jugando juntos. Ahora no se puede eso. Entonces, no puede de ninguna manera ser este River el mejor de la historia, ¿no? Igualmente con esto, que usted justamente hacía referencia a que los jugadores se terminan yendo a Europa por ahí de muy jóvenes. Esa es la mayor virtud que tiene Gallardo, el hecho de poder refundar todo el tiempo un equipo que parece quedarse sin atributos, pero finalmente termina convirtiendo un equipo en algo un poco más sólido que el resto del fútbol argentino. Posiblemente, sí. Yo no te lo puedo decir porque yo no conozco. River tiene mayor capacidad económica que otros. Cuando Huracán se desmanteló el equipo el 2009, se terminó, no pudo hacer más, nada, no pudo llevar a jugadores de más o menos de ese nivel para seguir continuando con esa línea. En cambio, River lo puede hacer, Boca lo puede hacer relativamente, pero mucho más que otros equipos. Eso sin duda. Bueno, y también está el mérito de Gallardo, naturalmente, de elegir donde pueda los mejores para que River continúe en esa línea, ¿no? Ahora, Ángel, ¿por qué a River le cuesta tanto ganar un torneo local? No sé.
hay que estar ahí, hay que ver los partidos, no lo sé, es verdad lo que vos decís, pero yo qué sé por qué le cuesta, no puedo. Ahora, a mí me parecía que este River, además yo creo que era el mejor, creo yo, porque mi, mi opinión es limitada, porque yo no veo muchos partidos, era el mejor del campeonato y le tocó perder o no ganar los últimos 2 o 3 partidos, no sé cómo fue, y se le escapó el campeonato ahí. Bueno, eso, digamos que son circunstancias que a veces te favorecen y otras veces no. También perdió la Copa Libertadores en los últimos 2 minutos. Eso para mí no le quita ningún mérito. Es que a veces ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Y que no tienen explicación matemática. Ocurre porque esto es un juego y nada más, ¿no? Así como tuvo esa posibilidad, y metiéndonos justamente de lleno en River ya, ¿no? Digo, así como tuvo esa posibilidad de salir derrotado de esta final de la Copa Libertadores, ¿usted cree que la edición, por ejemplo, del año anterior, la 2018, River termina llegando de la mejor manera a esa final, por más que después la termina ganando? Porque Boca también tuvo sus dificultades en cuanto al juego, River se lucía por ahí un poco más, aguantó mejor el segundo tiempo, el tiempo extra Boca termina con uno menos, entonces ya se deslucía ese equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Mira, lo más importante de River para mí es que hace rato que está compitiendo al máximo nivel, internacionalmente. Después a veces se gana y a veces se pierde. Eso es lo más importante. ¿Por qué perdió la última final? Por 2 jugadas, una cosa que ocurrió. ¿Por qué ganó en algunos partidos? ¿Por qué llegó? También por alguna jugada, porque el árbitro cobró un penal o no cobró un penal, no me acuerdo ahora exactamente, pero son detalles. Y bueno, pero lo más importante es estar ahí siempre. Llevándolo a Gallardo como jugador, usted lo tuvo como entrenador en ese River del 2010, del Clausura, me parece, 2010, en el cual, bueno, usted justamente lo tenía como su jugador. Digo, Gallardo no pudo despedirse finalmente en el Monumental, en ese día que River pierde 5-1 con Tigre como local. ¿Qué recuerdo tiene de aquel Gallardo como jugador? Y si puede contar alguna anécdota de ese momento en el cual no puede terminar su periodo en River por ahí de la mejor manera. Bueno, yo lo tuve muy poco a Gallardo, porque el primer partido que yo llegué a River fue con Godoy Cruz y él se lesionó ese partido. En la última jugada de ese partido se lesionó y se desgarró, me parece, no me acuerdo bien, pero me parece que tuvo un desgarro. Entonces, bueno, ya en el último partido que él no estaba en las mejores condiciones, entonces yo pensaba ponerlo para que se despida en el segundo tiempo, para que él, bueno, juegue todo ese segundo tiempo. ¿Qué pasó? Que en el primer tiempo perdíamos 5-0 con Tigre. Una cosa increíble. Que a River le pasa una vez cada 50 años, yo qué sé. Y yo ahí tuve que decidir, y a mí me pareció que no era justo que un jugador de la categoría de Gallardo se despida perdiendo por 5 goles. A lo mejor lo doblé mal, porque ahí tuve que decidir sobre la marcha. Y yo le dije a él, me acuerdo que le dije, mira, vamos perdiendo 5-0. A mí me parece que no es justo que vos juegues el último partido en River en estas circunstancias, ¿no? Eso fue lo que pasó, nada más. No, fue algo imprevisto, ¿no? Porque se puede perder con Tigres, naturalmente, pero no 5-0 en el primer tiempo. Eso es una cosa insólita. Y entonces eso fue lo que ocurrió, nada más. Bueno, la anécdota es que yo le hablé a él y a Almeida, porque en ese momento en River iban a venir un montón de jugadores. Entonces ellos tenían 30 y pico, 35 años por ahí. Y yo les dije individualmente a cada uno que yo no era quien para decirles que ellos se tenían que quedar o irse de River. Ellos eran River. Pero sí tenía la obligación de decirles, por lo que significaban, que iban a llegar muchos jugadores y que yo no sabía si ellos iban a ser titulares o no. Que ellos decidieran. Si tuvieran 25 años, le dije, acá no hay ninguna duda, pero tienen 35. Entonces van a llegar muchos jugadores, yo no sé si van a ser titulares. Almeida dijo que se queda y Gallardo dijo que se iba. Y bueno, cada uno
optó lo que mejor le pareció, ¿no? Ujú. Yendo a esa etapa que usted tuvo como entrenador, ¿siente alguna responsabilidad por el descenso de River? Mirá, sí, siento responsabilidad porque pero estando en otros equipos. Vos mirá qué casualidad. Yo estuve en Huracán. El primer partido jugamos en la Bombonera. En la Bombonera, en el Monumental. Sí. Empatamos 3-3. O sea que Huracán le quitó ahí 2 puntos a River. Después jugamos en el Ducó. Le ganamos 4-0. Ahí le quitamos 3 puntos. Después jugamos la revancha en otro partido en el Ducó. Empatamos también, 1-1 me parece. Le robamos otros 2 puntos. Después estuve en Gimnasia. Vinieron a jugar a La Plata. Empatamos 0-0. Otros 2 puntos. Quiere decir que de 4 partidos, de 12 puntos, le quitamos a River 9, ¿no? 9 puntos. 9 puntos, sí, 9 puntos. Con esos 9 puntos River se salvaba ampliamente. O sea que me siento responsable, pero no estando en River, sino estando en otros equipos, porque estando en otros equipos le quité a River 9 puntos. Que con esos 9 puntos se salvaba. Estando en River, no. O estando en River, hubo, me parece que en ese periodo, 4 o 5 entrenadores. De esos 4 o 5, el que más puntos sacó en promedio fui yo. En 18 partidos que yo estuve, mi campeonato, River salió quinto. Sacamos algo más del 50% de los puntos, cosa que no hizo ningún otro entrenador. Por lo tanto, estando en River, no me siento responsable en absoluto. Estando en otros equipos, lamentablemente sí. ¿Usted siente, Ángel, que si Pasarela no lo hubiera echado de River, por ahí usted hubiera salvado al equipo de irse a la B? No lo sé. Pasarela hizo lo que él entendía que era lo mejor y yo tengo que aceptarlo. Lo demás es una... Naturalmente yo tendría que decir, sí, yo creo que sí. La verdad que no lo sé. No lo sé. Estuvo a punto de salvarse. Yo creo que a River lo mandaron al descenso, además. Porque JJ también, que estuvo después, hizo cerca de los puntos que hice yo, fue el segundo el que más puntos hizo. Quiere decir que JJ no tiene responsabilidad. Además, en la campaña, mientras Pasarela fue presidente, River salió quinto, sexto. Todo lo demás no se pudo levantar. Todo lo anterior. Ahora, si hubiéramos ganado o no, la verdad que no lo sé. Eso no. Hasta ese momento, ya te dije, jugamos 18 partidos, ganamos 7, empatamos 6 y perdimos 5. No está bien, pero tampoco está mal. Uh-huh. Esto no es por una cuestión hacia usted, digo, ¿existe en el fútbol en general la famosa cama al entrenador? Yo no lo he visto nunca. Eso, en ningún equipo lo he visto y tengo 1000 anécdotas que demuestran todo lo contrario. Eso, el jugador cuando entra a la cancha quiere ganar siempre. Así tenga al entrenador, mirá, Rainieri cuando estaba en el Valencia, te voy a decir de algo, no lo quería el Burrito Ortega estaba de suplente. Uh-huh. Burrito Ortega, estaba Romario también, no, tampoco lo quería, y ¿quién más estaba? Chemo del Solar, bueno, jugaban contra el Barcelona y perdían 3-0 en el segundo tiempo. El Burrito Ortega estaba de suplente. Evidentemente la relación entre el Burrito Ortega y Ranieri, yo supongo, no sería la mejor. Pues no lo ponía nunca, lo borró y no lo puso nunca. Entra el Burrito Ortega, ganó el Valencia 4-3 con una actuación magistral de Ortega. Eso es uno de los tantos ejemplos que yo tengo para decir que eso no existe. Yo supongo que el Burrito Ortega, supongo yo, querría que venga otro entrenador para ver a ver si jugaba él o no. Y sin embargo, su actuación salvó a Ranieri, que después siguió y salió campeón de la Copa y qué sé yo cuántos ganó. Pero ahí lo echaban. Contra el Barcelona en el Camp Nou. Fíjate vos cómo es el fútbol. Uh-huh. Yendo a otro tema, digo, ¿usted está de acuerdo cuando existen las comparaciones entre dos equipos que no son contemporáneos? A ver, acá, por ejemplo, acá en la televisión argentina, y usted debe escuchar, o en la radio también,
se habla mucho de la comparación que ya también cansa un poco entre el River de Gallardo, si le pudiera ganar el Boca de Bianchi, o si el Boca de Bianchi le pudiera ganar al River de Gallardo. No es algo que por ahí no tendría que ni discutirse al ser dos equipos que no son de la misma época. Supongo que eso se discute ahora en la pandemia, que no hay nada que discutir, no hay nada que hacer, porque no tiene sentido eso. Eso no tiene ningún sentido. Puedes decir lo que quieras, que todo es válido. Puedes decir, sí, yo creo que River le ganaba 4-0. Bueno, o si no, el otro dice, no, yo creo que Boca lo goleaba. ¿Y qué? ¿Quién te va a decir que no? Son discusiones que se plantean totalmente inútiles, ¿no? Supongo que como no hay nada que hacer, pues discutimos de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Si hubieras tenido la posibilidad, Ángel, ¿hubiera dirigido a Boca? Sí, claro, por supuesto que sí. Yo en River fui menos importante que una pelota para entrenamiento. ¿Sí? No. Mi paso por River son 18 partidos, inexistente en la historia de River, claro que sí. Lo que no hubiera dirigido es San Lorenzo, por respeto a la hinchada de Huracán, y a la gente de Huracán, y el cariño y todo lo que viví en Huracán. San Lorenzo no lo hubiera dirigido, con todo el respeto como merece San Lorenzo. Pero, o Independiente, por ejemplo, porque también en Racing viví algo, digamos, algo muy, muy perdurable, ¿no? Sobre todo con Racing del 98. Pero después en River, inadvertido por completo en River. Una vez me preguntaron, yo fuimos con Huracán a jugar en la cancha de Racing. Entonces un periodista me preguntó cómo pensaba yo que me iba a recibir la hinchada de Racing. Y yo dije, con absoluta indiferencia. Y así fue, porque todo el mundo que fue entrenador en Argentina, todo el mundo dirigió Racing. Entonces, te imaginas, la hinchada de Racing tenía 80.000 entrenadores. A uno solo lo van a recibir, que era Merlo, porque salió campeón y nada más. A todos los demás, total indiferencia. En River igual, ¿no? Y eso que usted tuvo una buena campaña en Racing, ¿no? Sí. En Racing del 98. Claro. Era un equipo que jugaba bien, y ahí, bueno, ocurrió justo dentro de la quiebra de Racing. Ahí fue un desbarajuste que no sabía cuándo entrenábamos, dónde entrenábamos. Toda esa serie de historias que... Sí, pero tenía también muy buenos jugadores también. Con respecto a estos jugadores, por ejemplo, estábamos hablando antes de Pasarela, pero hoy también está el caso de Verón en Estudiantes, Juan Román Riquelme ha arrancado ahora como vicepresidente segundo en Boca. ¿Qué opinión le merece, Ángel, el tema de que los exjugadores se transformen en dirigentes del fútbol? Me parece bien, a mí me parece que el fútbol es de los jugadores, y los jugadores que se hagan cargo de los clubes me parece mucho mejor que sea un empresario, que sea un tipo que vende ropa o que vende zapatos. Me parece mucho mejor que sea un jugador de fútbol, en la medida en que esté capacitado para hacerlo. No por el hecho de haber jugado al fútbol puede ser dirigente o puede ser entrenador. Ahora, si está capacitado, es mejor que sea un exjugador de fútbol que un empresario. Para mí lo prefiero mucho, ampliamente. Uh-huh. Yendo a lo último, el tema de la selección argentina, más que nada, primero de la AFA, digo. ¿Está de acuerdo con esta inclusión ya hace un tiempo de César Luis Menotti como secretario general de selecciones? Totalmente de acuerdo. Sí, Menotti, aunque la medida llega 20 años tarde, pero de todos modos Menotti es una referencia para todos aquellos que nos gusta el fútbol y para todos aquellos que nos gusta el fútbol argentino, además, y que somos parte del fútbol argentino. Menotti nos representa a todos nosotros y por lo tanto, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. ¿Y está de acuerdo con que Scaloni haya seguido como entrenador de la selección argentina? Sí, me parece una medida muy acertada. Estuvo muy bien, Scaloni era un entrenador que no tenía ningún crédito y se lo ganó el crédito, con todo el trabajo, bueno, Scaloni y el cuerpo técnico, ¿no? Todos los muchachos que están con él. Uh-huh. Ayala, Samuel, creo que está, en fin, todos jugadores que están con él, exjugadores, y se han ganado el crédito como para seguir, naturalmente. Han hecho algo que yo creo que es muy valioso para el fútbol argentino,
en el poco tiempo que han estado, ¿no? Ujú. La última, Ángel, y agradeciéndole, ¿ve algún entrenador hoy por hoy en el fútbol argentino que sea un Ángel Capa? No, espero que no, que sea mejor que Ángel Capa, ¿no? Espero que... yo solamente fui un gran aprendiz del fútbol argentino. A mí me enseñaron los grandes jugadores, los grandes equipos, los buenos entrenadores, no solamente Menotti. He tenido suerte de hablar con Pedernera, por ejemplo. He tenido suerte de hablar con Grillo, he tenido suerte de hablar con Sívori, con Di Stefano, con toda esa gente que me fue formando. Entonces yo soy un alumno aplicado de todo lo conceptual del fútbol argentino. O sea que espero que haya entrenadores mucho mejores que yo. Y yo creo que sí, que hay entrenadores jóvenes en este momento en Argentina. La mayoría son jugadores que yo tuve. Es decir, casi todos, ¿no? Guillermo, que yo lo tuve en Gimnasia, Gallardo, Domínguez, el Gato Esmerado, yo qué sé, también está el Chicharano que está trabajando de entrenador, muchos jugadores que yo tuve y que trabajan de entrenadores. Y son muy buena gente y gente que le gusta el fútbol. Bueno, Ángel, agradecerle obviamente por esta entrevista exclusiva que hemos tenido aquí en 90min.com, así que le mandamos un abrazo grande y que sea lo mejor para usted y para toda su familia. Bueno, muchas gracias y a cuidarse, que es necesario. Ahí estaba, Ángel Capa, para 90min.com en exclusiva.